Anem a llegir Joan 9. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día tenemos que llevar al cabo la obra del que me envió. Vine la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, entonces al volver ya veía. Hay un poco más de vídeo, creo. Se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día tenemos que llevar al cabo la obra del que me envió. Vine la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, entonces al volver ya veía. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó: ¿Crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y prostrado lo adoró. Entonces Jesús dijo: Yo he venido a este mundo para hacer justicia, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿Qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: Si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Y buenos días a todos. Hemos tenido casi lectura doble, pero yo creo que también es interesante volver a escuchar, aunque lo hubiésemos leído al principio, o esa parte que se haya repetido, no nos hace mal, nos hace bien. Pues muy buenos días, contento de estar con vosotros. Y llevamos 3 domingos, los niños, ahora sí que pueden subir a la escuela dominical. Los adolescentes hoy nos quedamos aquí. Y os decía que llevábamos 3 días sobrevolando el libro de Juan y las enseñanzas de Jesús y sus milagros. Y hoy vamos a ver otro, o hemos leído otro. Un milagro excepcional de cómo Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y los milagros de Jesús no solo nos muestran su poder, sino también tienen como objetivo darnos a conocer quién es realmente Jesús y qué vino a hacer al mundo. Vimos que vino a cubrir nuestra necesidad de hambre espiritual. Vimos que vino a cubrir nuestra necesidad de sed espiritual. Y hoy veremos que Jesús es quien puede curar nuestra ceguera espiritual.
Y así he titulado un poco la exposición de hoy, Ceguera espiritual. Y se basa en el capítulo completo de Juan 9, aunque únicamente lo que hemos leído han sido los primeros 7 versículos y los últimos 7 del 35 al 41. Pero también haremos referencia a la parte del medio y la iremos comentando y leyendo más tarde. Y este pasaje gira en torno a 3 actos. Y los he titulado de la siguiente manera. El primero, Jesús te ve, que van de los versículos 1 al 7. El segundo, el orgullo no te deja ver. Y el tercero, ¿tú ves o no ves? Así que vamos a empezar con una historia dentro del primer punto de Jesús te ve. Escuché alguna vez que a la gente que mendiga en la calle, una de las cosas que más les cuesta, que más se le hace difícil, es que se sienten invisibles. Que hay gente que pasa a su lado, unos y otros, y viven ignorados en la mayoría de las ocasiones. Y yo no sé si os suena John Stott. Es un hermano nuestro inglés, pastor, escritor y posicionado por la revista Time en 2005 como una de las personas o una de las 100 personas más influyentes de todo el mundo. Era alguien muy preocupado por los vagabundos y en una ocasión, sin que nadie lo supiera, escribió en su diario: me puse ropa muy vieja y dejé una barba de varios días. Y él empezó a vagar al lado del río Embankment, por Londres. La primera noche la pasó debajo de un puente que hay en esa zona, en torno a la estación de Charing Cross. Y estaba rodeado de hombres y mujeres cubiertos con su ropa andrajosa y periódicos. Y obviamente no durmió casi nada. El suelo estaba muy duro y algunos borrachos hacían mucho ruido. Y no escribe la fecha exacta, pero fue como octubre o noviembre, o sea, al principio del invierno. Dice también que hacía mucho frío. A la mañana siguiente dio gracias por el sol que brillaba dando algo de calor. Anduvo por el East End, pero tenía tanto sueño que se quedó dormido en el cráter que había dejado una bomba alemana. Y podíais investigar un poco más sobre esta historia, es curiosa, pero me quedaría con una frase que recoge en sus diarios al hablar de lo que hizo. Dice: quería sentir lo que es ser rechazado por la sociedad. Y poniéndonos en situación, con las primeras palabras del versículo 1, se nos describe a Jesús con sus seguidores caminando y pasan al lado de un ciego de nacimiento. Seguramente ese ciego estaba sentado en algo o en el suelo, mendigando. Y nos dice que Jesús le vio. Y no solo le vio, sino que este ciego y su historia es lo suficientemente importante como para que quede plasmada en la Biblia y nos diga algo o nos enseñe algo hoy. Jesús y los discípulos estaban por ahí pasando junto a alguien rechazado por la sociedad, pero él no le ignora. Jesús se fijó en él y de la misma manera nos recuerda también que Jesús te ve y se está fijando en ti. Quien quiera que seas, aun sintiéndote de alguna manera rechazado por la sociedad, Jesús tiene los ojos puestos en ti y en mí. Jesús te ve. Jesús nos tiene por prójimos, como en la parábola del buen samaritano. Él no trata de evitarnos, Él no mira a otro lado. Tenemos la certeza de que Jesús nos ve y se interesa por nuestro estado. Pero los discípulos también lo vieron. Pero no se fijaron tanto en la persona en sí, sino en su condición. Y surge una pregunta. Versículo 2. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Es una pregunta que podríamos transformar en un porqué. ¿Por qué está ciego? Y esos porqués suelen estar asociados a sufrimiento. ¿Por qué me toca pasar por esto? ¿Por qué le ha tocado a él esto? ¿Por qué?
¿Por qué ha nacido ciego? Pero es curioso que en la pregunta también se está asumiendo una respuesta. Se asume que alguien tuvo que pecar. O este pecó o sus padres pecaron. Y esta manera de pensar está muy arraigada en nuestra sociedad. Si en tu vida hay problemas y dificultades, es que debes haber hecho algo malo. Porque si no, nosotros sabemos que Dios es justo y Él castiga. Incluso si alguien que no cree en Dios piensa, esto es el karma, donde las fuerzas del universo, ¿no?, al final te dan una patada por algo que hayas podido hacer, por decirlo de alguna manera. Y no sé si recordáis, hace un tiempo en el metro de Barcelona había como unos pequeños vídeos o no sé qué, y había un chico saltándose sin pagar y de repente se tropezaba y ¡pam!, al suelo. Y aparecía entonces un dibujo de una tal Karma que le llevaba una tarjeta a una T10 o no sé qué, y le decía, oye, ¿no? Y nos venía a decir al final, pues que las consecuencias que te trae por hacer algo malo están ahí, ¿no? Y esto está bastante presente en nuestra sociedad. Pero bueno, bromas aparte, leyendo a Tim Keller, o escuchándole, que es un hombre que algunos describen como el C.S. Lewis del siglo XXI, decía en relación a esto que asumir esta premisa de que el sufrimiento es causado por el pecado nos puede generar tres problemas. El primero, puede generar mucho orgullo y autosuficiencia en la gente a la que le va bien en la vida. Oye, si no me pasa nada, si todo me va bien, es que lo he hecho perfecto. No necesito nada de nadie. El segundo problema es que realmente no está alineado con la realidad. Hay buena gente a la que le toca sufrir mucho sin haber hecho nada malo. Y hay gente que muere anciana, próspera, que todo le ha ido bien en la vida y ha sido cruel, injusta y mala. Y esto no nos pasa solo ahora. Esta semana pasada estaba leyendo Eclesiastés y me encontré con la siguiente lectura. Eclesiastés 8:14 dice, «Hay vanidad que se hace sobre la tierra, pues hay justos a quienes sucede como si hubieran hecho obras de malvados, y hay malvados a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo también que esto es vanidad». Y lo tercero es que es tremendamente cruel para la persona que sufre y crea un gran sentimiento de culpa. ¿Pero qué responde Jesús? Jesús rechaza esta premisa. No ha sido así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Esta ceguera no es el resultado de alguien que hubiera hecho o fuese a hacer algún pecado. Y comentando este texto con Andrea, a raíz del nombre del estanque de Siloé que menciona, nos recordaba la historia de la torre de Siloé. Y tiene bastante que ver con esto. Explica Jesús en Lucas 13 que hubo un episodio donde una torre en Siloé cayó. Y dice, «O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Está rechazando aquí también la misma premisa. Si te pasan cosas, no es obligatoriamente porque has pecado más que otros. No, nos llama a todos a arrepentirnos de nuestro mal, porque tanto unos como otros, si no, moriremos. Pero para los discípulos, y creo que para nosotros a veces también, esto era difícil de entender. Nuestra lógica humana sabe que las acciones pueden traer sufrimiento. Y todos tenemos claro dónde vivimos, ¿no? En un mundo que, desde que le dimos la espalda a Dios en el origen, ha dejado de funcionar correctamente. Es un mundo imperfecto,
donde el sufrimiento y el dolor existen, donde mis actos malvados afectan y dañan a otros, y donde los actos de otros también tienen consecuencias en nuestra vida. Nuestros cuerpos sufren, y sufren enfermedades a causa del pecado. E incluso como seguidores de Jesús, los discípulos ya habían visto que Él, aparte de sanar, también perdonaba pecados a la par. Y así que entendemos que hay una conexión entre enfermedades y pecados que es real. Aunque aquí lo que Jesús rechaza es la premisa de que esa idea sea una norma. No podemos generalizar esta afirmación. El pecado individual no viene dado obligatoriamente, el sufrimiento individual no viene dado obligatoriamente por el pecado individual. Y yo te pregunto, ¿crees que esto del sufrimiento va a ser para siempre? No, es parte de lo que nos está enseñando aquí este texto hoy. Esta situación actual realmente tiene un límite, y es la restauración de todas las cosas cuando Jesús vuelva, porque está volviendo. Y tenemos aquí su promesa, y ella es nuestra esperanza. Esto que vemos aquí con el ciego es un anticipo de lo que va a venir. Jesús no solo le mira de manera especial, sino que su lógica va más allá. Una tercera vía inédita se abre a los que escuchaban. Dios puede obrar en su misericordia de tal manera que un mal físico se convierta en un bien espiritual. La ceguera del ciego no tiene nada que ver con sus pecados ni los de sus padres, sino que sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Las pruebas por las que pasamos en esta vida tienen un propósito. En este caso, mostrar la obra de Dios en su vida. Y aunque nos cueste entenderlo, Dios permite que pasemos por pruebas difíciles de enfermedad o nuestra familia, con el trabajo o de cualquier tipo, ya que en esas circunstancias Él está trabajando en nuestra vida. Y es maravillosamente diferente enfrentarse así al sufrimiento. Así que tengamos la convicción que cuando estemos pasando por alguna situación difícil, Dios nos ve y Él está haciendo su obra en nuestra vida también. Jesús tenía una misión que cumplir. Iba a hacer una obra que afectaría al ciego tanto en lo físico como en lo espiritual. Un hombre que jamás había visto la luz del sol brillar iba a ser sanado por quien se define como la luz del mundo. Y dicho esto, versículo 6, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego fue y se lavó, y entonces al volver ya veía. Para mí tuvo que ser curioso cómo Jesús empezó a escupir y escupir ahí en el suelo, a hacer ese barrillo, ponérselo en los ojos. Y la verdad, si nos ponemos en el papel de los discípulos, nos quedaríamos, yo creo, un poco flipando. Pero al pensar en ese barro como método de creación, nos recuerda al Génesis, en parte, nuestro origen del ser humano, ya que fuimos creados del polvo de la tierra. Pero al mismo tiempo nos resuena en la mente la restauración que vemos en Apocalipsis. Apocalipsis 21:15 dice, yo hago nuevo todas las cosas. Al ciego se le restaura la vista, se le crea y se le recompone de nuevo su visión, perfectamente. Al volver de lavarse ya veía, y veía bien. Pero aquí me he saltado un punto clave.
¿Entre qué hace el barro y se le recompone los ojos y recupera la vista? ¿Cuál es? Es el punto en el que todo ser humano tiene que experimentar para pasar de ser ciego a ver, pasar de estar muerto a vida eterna. Y es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe se muestra con obediencia y confianza. Jesús le dice al ciego, ve y lávate. Y el ciego fue y se lavó. Confianza y obediencia. No le dice el ciego, oye Jesús, mira, el otro día escuché que había otro ciego, un tal Bartimeo, que tú simplemente le tocaste y él se curó. A ver si por ir al estanque me voy a tropezar y... ¿No podrías tú de otra manera? No, no le dice nada. Fue y se lavó. Confió en Jesús y le obedeció. Y Jesús tiene aquí una manera distinta para cada uno de llamarnos. Todos somos únicos y especiales para Él. Y Él nos conoce y tiene preparado un plan de rescate personalizado para ti. Y tenemos que estar preparados para responder con obediencia y confianza. ¿Y sabéis qué significa Siloé? ¿Sí o no? ¿No? Enviado, lo dice el texto mismo. ¿Sabéis qué? Este término enviado aparece más de 40 veces en el Evangelio de Juan y hace constar de que Jesús realmente es el enviado de Dios Padre. El hecho de mandar al ciego al estanque de Siloé tenía un propósito simbólico también. Jesús quiso resaltar que de la misma manera aquel hombre necesitaba ir al Siloé para ser lavado y curarse de su mal físico, así los que son espiritualmente ciegos necesitan acudir al enviado de Dios para ser sanados y recibir la vista y la nueva vida. Solo hay un camino para recibir la vista y la nueva vida, que es acudir al Padre, a Cristo. El de Güey. Segundo punto. El orgullo no nos deja ver. Como consecuencia de aquel milagro, la gente de su barrio se revoluciona y se llena de curiosidad al verle. Y yo creo que la curiosidad en parte es un tesoro. ¿Por qué? Porque surgen preguntas. La gente empezaba, oye, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Pero si puede ver. Y es que no era para menos. Toda una vida mendigando allí sentado y pidiendo para poder sobrevivir, y ahora, aparentemente con un cambio poco visible, estaba caminando tranquilamente por la calle, le había cambiado la expresión de la cara y la alegría que llevaba dentro. Algunos decían que sí que era él, pero otros, al verlo cambiado, no creían que fuera posible y decían, yo creo que se le parece, pero no era él. Y creo que sus vecinos de su barrio no eran muy discretos, porque él estando por ahí se entera, escucha la conversación y afirma que sí, que soy yo. Y llegan las preguntas. ¿Cómo se te han abierto los ojos? Y el ciego les explica que un hombre llamado Jesús hizo barro, se lo puso en los ojos y le envió a lavarse a Siloé, y que fue, y que entonces ya veía. ¿Y dónde está ese hombre? No sé, no le vi por dónde se fue. Es una explicación sencilla y fiel a lo que pasó. Y a veces no tenemos que explicarnos con muchas palabrerías. Dios nos utiliza tal como somos para dar esas explicaciones de sus obras. Pero algunos vecinos no lo ven claro y lo cogieron y se lo llevan delante de las autoridades. Seguramente las autoridades religiosas sí que sabrían dar una explicación de lo que habría pasado. Pero allí, aparte del ciego, esos hombres que les llevaron, los fariseos religiosos, había también una carga de tensión importante. ¿Por qué? Porque el milagro se había hecho en sábado, el día de reposo, donde no se podía hacer nada que a los fariseos pues no les viniera bien según sus normas.
Y parece que Jesús se está saliendo de sus normas. Y no era la primera vez. Y para ellos esto era mucho más importante que el ciego, y seguían sin ver la enseñanza de que el sábado era un día de restauración, como se nos mencionó hace algún domingo. Los fariseos empiezan su interrogatorio y le preguntan por detalles de su curación. Y el ciego les repite el proceso, breve y sencillo y claro, y quedan perplejos. Y como había pasado antes, allí también empieza a haber un desacuerdo. Algo tan maravilloso solo lo podía hacer Dios. Pero ese tal hombre, mencionado a Jesús así despectivamente, es imposible que venga de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Pero Jesús sí que lo respetaba. Respetaba la ley del Antiguo Testamento y cumplía con lo que Dios había mandado, como se puede ver en el versículo 4. Pero también se estaba declarando en contra de los dogmas humanos y de esas normas de los fariseos. Y ante ese cisma sigue el interrogatorio. Y ya no preguntan tanto por el cómo pasó, sino por la opinión del ciego que tenía acerca de Jesús. Y yo creo que aquí el ciego no era tonto. Había ido observando, había estado dándole vueltas a todo lo que había pasando, y ya no describe a Jesús como un hombre, sino que cree que es un profeta. Y el texto en el versículo 19 dice que los judíos no le creían. Y no creían ni que hubiese sido ciego antes. Y Juan es curioso, porque cambia ahí el término, en lugar de fariseos utiliza judíos. Y en general en el Evangelio de Juan, cuando utiliza ese término, es porque el modo de ver a ellos era como enemigos de Jesús. El exciego aquí les estaba empezando a causar un problema. Y tal vez hasta pensaban que se había compinchado con Jesús para hacer ese teatrillo de que era ciego. Así que deciden investigar, ir más allá, y quieren llamar a los padres del ciego para ver si les puede dar algún detalle más. Versículo 9. Y les preguntaron a los padres diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que ha nacido ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces volvieron a llamar al ciego y dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces el ciego respondió: si es pecador no lo sé, unas cosas sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres discípulo de ese, pero nosotros discípulo de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde es. Respondió el hombre, y aquí meto yo entre paréntesis de forma brillante, y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es, y él a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. ¿Qué vemos aquí? En primer lugar, podríamos decir que la ceguera no tiene por qué ser solo literal. Podemos haber oído cosas, pero aún no las vemos porque no son reales para nosotros. Nuestra percepción de la realidad no es correcta. Dice el refrán que no hay más ciego que el que no quiere ver.
¿Y qué les impide ver a los fariseos? El orgullo. El orgullo no les deja ver con claridad la realidad. Había orgullo espiritual en ellos. Ese hombre es pecador. Nosotros no lo somos. Nosotros somos discípulos de Moisés. Tú lo serás de ese. ¿Tú eres pecador? ¿Cómo nos vas a dar lecciones a nosotros? A los fariseos muchas veces los vemos como malos, pero en el fondo esta gente eran unos cracks. Eran muy respetados, tenían poder, habían dedicado gran parte de su vida a estudiar la Biblia que tenían hasta entonces. Se la sabían casi toda de memoria y querían aplicar tanto la ley de Dios y lo querían defender tanto, que se equivocaban y empezaron a llevar esas cosas al extremo y lo pasaron por encima. Y al final todo acababa siendo apariencias. Su alto conocimiento les cegó. Misericordia quiero y no sacrificios, les decía Dios a su pueblo. Pero ellos se centraron en lo que podían hacer por ellos mismos para salvarse. El orgullo es pecado, y ellos tenían un alto orgullo de lo que sabían y de sus normas, tanto que les cegaba ver el que tenían delante. El mucho conocimiento te puede hacer creerte autosuficiente, que no necesitas ni nada ni nadie para vivir. A veces el éxito en tu vida, esa autosuficiencia, te puede crear una desventaja respecto al Evangelio, porque no ves la necesidad que tienes de ser limpiado de tu pecado. Y leo los últimos versículos, del 39 al 41. Jesús les dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Vemos como Jesús les dijo y nos dice a nosotros que Él ha venido para que los ciegos vean. Y esta es la señal del hombre que nació ciego. Realmente, esta que vemos ahora es para nosotros, esta señal. Es una enseñanza de Jesús, que al igual que restauró la vista física, ha venido al mundo para restaurar la ceguera espiritual. Pero tienes que reconocer que eres ciego, no como los fariseos, que ellos creían ver, y como decían que no necesitaban de esa restauración, su profunda ceguera todavía les estaba cegando más. Y nos podemos autoexaminar hoy. Si tú ahora no te das cuenta de tu pecado, es que estás ciego. Pero ¿sabes qué? El problema de la ceguera espiritual tiene solución. ¿Os suena la historia de un tal Saulo de Tarso? Hace una semana lo estábamos leyendo con alguno de vosotros en Hechos 9. Y vimos a Saulo, un fariseo que respiraba odio contra Jesús y contra todos sus seguidores. Y ese orgullo y ese odio en lo que pensaba le hacía ir hasta donde hiciese falta para destruirlo. Pero en el camino a donde iba, el mismo Jesús se presenta en modo luz cegadora y le advierte que deje de luchar contra él. Se queda ciego, no ve. Pero en ese momento de ceguera, Dios está empezando a trabajar en su orgullo y acaba pasando 3 días ayunando y orando. Y en esos momentos, Saulo empezó a ver, aunque se había quedado ciego. Recibe el Espíritu de Dios y se le abren los ojos. Y solo cuando el Espíritu Santo te abre los ojos, te das cuenta de que eres pecador.
El pecado empieza a ser real para ti. No solo sabes que eres un pecador, sino que lo empiezas a ver. Empiezas a ver la profundidad de la corrupción de tus motivaciones en tu vida. El orgullo con el que puedes hacer las cosas. Pero ¿sabéis? Al mismo tiempo que la convicción de pecado se hace real, empiezas a ver la belleza de la gracia de Dios. Empiezas a entender la profundidad del sacrificio de Cristo. Y eso deja de ser algo abstracto. Empiezas a darte cuenta de que eres un pecador salvado, que ha empezado una restauración en un sentido espiritual que te empieza a dejar ver con claridad. Y sin merecerlo, has sido amado. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es algo que puedas hacer tú o yo, pues es un regalo de Dios. Y no funciona porque cada uno pueda hacer algo, porque si no, al final nos daríamos gloria a Dios mismo. Parafraseando Efesios 2, 8 y 9. Y en Romanos 5, 8 vemos que dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vida ha sido entregada por ti y por mí. Una vida cargó la culpa y el castigo con el que me iban y te iban a condenar en el juicio. Y llegamos al último punto. ¿Tú ves o no ves? Reconocer a Jesús como el Salvador de tu vida siempre tiene consecuencias. Y no nos da mucho tiempo para meternos en este tema. Pero vemos como al hombre que nació ciego le expulsaron de la sinagoga y como consecuencia también de su patria, de sus derechos como judío y de ese pueblo. Pero en medio de esas consecuencias, Jesús, Dios y su Espíritu no son ajenos. Ellos no dejan de vernos, nos aman. Y vemos en este capítulo cómo Jesús amaba al ciego. Jesús se enteró de que le habían expulsado y fue a buscarlo otra vez. En su primer encuentro fue directo a restaurarle la visión y en este segundo encuentro va directo a restaurarle la vida. No tendría sentido este pasaje si solo le curase la vista. Le pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego ya está dispuesto a creer, pero no sabe muy bien en quién creer. Y yo aquí me imagino a Jesús con una sonrisa. Y yo no sé si habéis visto la serie de Chosen, sé que algunos sí, pero comentándola con algún amigo, algo que le llamó la atención a él es que veía a Jesús que se reía y que hacía como bromas con sus discípulos y con la gente. Y aquí me imagino a Jesús en esta conversación con una sonrisa. El ciego le pregunta: ¿y quién es el Hijo de Dios? Y él dice: pues ya lo has visto. El que habla contigo. Exciego, aquí me ves, soy yo. Tienes al Hijo de Dios delante de tus ojos. Creo, Señor. Y postrado, le adoró. Y postrado le adoró. Y podemos dar gracias a Dios por este detalle. Este detalle nos indica y nos da seguridad de que la restauración de su vida había llegado hasta lo más profundo del corazón de ese ciego. Jesús estaba obrando en la restauración de su ceguera espiritual. El hombre que nació ciego reconoce a su Salvador y le adora. ¿Qué adoramos tú y yo? Adorar viene a ser algo como el motivo que tenemos para vivir, lo que nos hace movernos en esta vida. Eso es lo que adoras. Y cualquier cosa por la que vivas o cualquier cosa que adores,
que no sea Dios mismo ni Jesús, esa es la verdadera causa de tu ceguera. En cambio, adorarles a ellos, a Jesús, a Cristo, es lo único que te puede curar de ceguera espiritual. Y cuanto más los adores, más clara va a ser la visión de tu vida y de la realidad de este mundo. Cuanto más los adoremos, más vamos a disfrutar de ellos. ¿Y qué pasa si con el tiempo hemos perdido nuestra adoración y nos cuesta, ya no es lo mismo? ¿Cómo podemos recuperar nuestra adoración? Poniendo nuestra vista sobre Jesús en la cruz. Aprendiendo sobre este pasaje, me encontré con otra idea que me gustaría compartir y acabo con esto. Cuando Jesús está en la cruz, vinieron tinieblas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús perdió su comunicación con el Padre. Él se sumergió en esa oscuridad espiritual. Perdió la luz del Padre, su amor, dejó de verle. Mientras vivió, él veía perfectamente, tenía un sentido de realidad espiritual claro, pero la cruz no. Él hizo esto por ti y continúa haciendo esto por ti. Y si tú ves esto que hizo por ti y tú le empiezas a dar gracias, tu vista espiritual va a empezar a iluminarse y le adoraremos. Amén.